Sustentabilidad. ¿Te suena de algo esa palabra? Muchos hablan de ella, pero no todos saben qué es. ¿Quieres conocer un ejemplo? Te voy a contar sobre el pescado. 1 de cada 5 hombres en el mundo lo tiene como alimento base. Y si tantos de ellos lo consumen, entonces, ¿de dónde lo sacamos? Y la respuesta es casi obvia. Los sacamos del mar. Pero increíblemente los mares se están quedando sin peces porque los estamos extrayendo de forma no sustentable, ya que en los últimos 50 años hemos terminado con el 90% de las reservas marinas de peces grandes como el atún, el salmón y el pez espada. Y cuando nos comenzamos a botar el mar, comenzamos a producir peces en granjas, y las granjas de peces que existen tampoco son muy eficientes que digamos, ya que se necesitan 14 kilos de pececitos para sacar 1 kilo de pescado. Para que un pescado llegue a tu plato es necesario sacarlo del mar o de una granja, y ambas alternativas, al trabajar de forma tan indiscriminada, terminan siendo no sustentables. Pero no todo está perdido, porque además de la pesca indiscriminada y las granjas tradicionales, existe también una tercera opción. Y esta alternativa es real y está en Veta La Palma, una enorme granja al sur de España. Aquí, la producción de grandes cantidades de pescado no se acompaña del daño al medio ambiente que caracteriza a las granjas tradicionales. ¿Cómo es esto posible? Pues bien, en granjas como Veta La Palma no es necesario siquiera invertir en alimento para los peces, pesticidas para el control de plagas ni purificadores de agua. Y es que todo esto se hace solo. Sí, solo. Lo único que necesitan estas granjas es a la naturaleza, quien sabe hacerlo todo a su manera, que siempre termina siendo la mejor. Esto mediante una red interconectada de canales que llegan al mar y dejan que el agua fluya libre junto con todas sus propiedades, donde los peces obtienen su comida de las algas, el fitoplancton y demás elementos propios del ecosistema. ¡Qué fácil suena esto!, ¿no? Una granja con estas dimensiones necesita seguramente grandes cantidades de alimento. Pues no, en Veta La Palma no se necesita invertir absolutamente nada en el alimento. De todo esto se encarga la naturaleza, y aún así se producen toneladas y toneladas de pescado. Y además de ser una granja de peces, Veta La Palma es también uno de los santuarios de aves más importantes de Europa, ya que ahí viven más de 500.000 pájaros, principalmente flamingos. Y no lo vas a creer, pero estas aves se alimentan del 20% de los peces que se producen en Veta La Palma. Pero para una granja como esta eso no es problema, porque en realidad las aves también ayudan a mantener el equilibrio de todo este ecosistema, ya que se alimentan de los camarones que se comerían las algas de los peces. ¿Ves que al final los flamingos en realidad les ayudan? Esto lo hace ser un ecosistema por sí mismo, en donde las plantas alimentan a los peces que nos alimentan a nosotros y a la vez a más de 250 especies de aves que ahí habitan. Y esta granja no solo produce peces y mantiene las especies de pájaros, sino que también purifica el agua que alimenta los canales, ya que el agua que llega desde el río Guadalquivir llega a la granja contaminada con químicos. Pero a su paso por este ecosistema se limpia de todas estas impurezas, haciendo a los peces tener un mejor sabor al no exponerse a estos contaminantes. Entonces, en una granja así, todos terminamos ganando. Los humanos obtenemos alimento más saludable, conservamos las especies, tanto de aves como de peces. No se necesita alimento, se evitan las plagas, se purifica el agua y no contaminamos el medio ambiente. Y además de todo esto, Veta La Palma produce nada más y nada menos que 1.200 toneladas de pescado por año. Actualmente, nuestro sistema de producción se basa en la sobreexplotación de recursos. Queremos producir más para que cueste menos. Granjas con procesos demasiado industrializados que nos dan como resultado peces demasiado contaminados. Y es con esto con lo que alimentamos al mundo. Así es como producimos nuestra comida. Existen actualmente 1.000 millones de personas que pasan hambre. Y si tenemos sistemas tan ineficientes de producción de alimento, ¿crees que podremos alimentarlos después? Tenemos que conseguir que cada comunidad sea capaz de cultivar su propio alimento y así alimentarse a sí misma con la sola ayuda de la naturaleza. ¿Imaginas esto y todos los problemas que así resolveríamos? Y esta es la historia detrás de tu plato. Si queremos cambiar esto, si queremos seguir teniendo peces, es necesario que comencemos a preocuparnos por algo más que solo nuestro alimento. Y para esto, necesitamos dejar de lado la sobreexplotación y sobreproducción de pescado en masa y comenzar a pensar en una producción sustentable. En granjas que en lugar de destruir, ayuden a restablecer, donde los granjeros no son solo productores, sino expertos en relaciones naturales, y en donde el producto final no es solo sostenible, sino más sano y puro.